Excelente tarde, bienvenidos. Vamos a trabajar juntos con nuestro tema, bueno, de entrada, como un seguimiento a lo que es nuestro diplomado en actualización integral del contador público. El tema que trabajaremos el día de hoy es la contabilidad electrónica y obviamente nuestro anexo 24. No podemos desprendernos de él, así es que con él vamos a trabajar, ¿vale? Ya les dieron una semblanza, así corriendo nada más para tener conciencia con quién estoy trabajando. Te molesto, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo, Claro. Gerardo Legorreta. Trabajo en un despacho Ok, y mi interés es ampliar más mi conocimiento de esto, perfecto. seguir aprendiendo. Gerardo, bienvenido. Gracias. Preciosa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalba Cruz. Yo trabajo en el gobierno, en la SEDATU. Ok. El objetivo pues, es actualizarme porque en el trabajo no veo nada de contable, No nos fiscal. aplica esta Sí, circunstancia, claro, pero es interesante estar al día, ¿verdad? sí. Ahorita, bienvenida, mil gracias. Buenas tardes, mi Hola. nombre es Lourdes Campos, trabajo en un despacho y bueno, pues yo quiero seguir como que actualizando y adquiriendo más conocimientos. Bienvenida, preciosa. Gracias. Corazón. Buenas tardes, mi nombre es Lorena, igual trabajo en una firma y pues sí, hay que seguir actualizando, aprendiendo. Lore, bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Fabiola Vázquez, trabajo en Grupo MRP, que se dedica principalmente a construcción. Ok. Y pues como ya dijeron mis compañeras, quiero seguirme actualizando y pues este diplomado se me hace muy bueno porque ve como todo integral y yo por mucho tiempo me estoy dedicando a lo fiscal y pierde uno el panorama general de todo. Pareciera mentira, pero es cierto. Nos especializamos, pero el otro extremo se queda Sí, empieza a perdido. dejarlo. Me da gusto tenerte. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, yo soy Berenice Vega, también estoy en MRP y trabajo con Fabiola. Bere, bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes, Hola, soy Iván Martínez Lomas, Iván. trabajo para una firma de contadores y la forma de poder actualizar, adquirir y afirmar los conocimientos. Bienvenido, me da gusto Gracias. tenerte. Buenas tardes, yo soy Kevin, igualmente trabajo en un despacho y de igual manera pues estoy aquí para actualizarme y bueno pues yo voy terminando la carrera así que igual me sirve como para dar un repaso muy general de todo lo que se vio. Kevin, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es José Luis y yo trabajo también en un despacho y vengo más que nada para actualizar y aprender las nuevas, pues, todo lo que va surgiendo del día a día. José Luis, bienvenido. Gracias. Me perdí. Mi nombre es Andrea, Andrea. también estoy en una firma y pues estoy apenas en la licenciatura de contaduría y pues me gustaría aprender más. Perfecto, gracias, preciosa. Bienvenida. Buenas tardes, Gustavo. Gus. Igual vengo a actualización. Bienvenido, Gus. ¿Qué tal? Buena tarde. Mi Hola. nombre es José Luis Sánchez, soy contador en un despacho también. José Luis, un gusto. A Bienvenido. la orden. Gracias. Ok, señores, pues vamos a empezar a chambear. Me da un gusto tener tanta sangre nueva. Eso es bien bonito porque normalmente los que nos inquietamos por estar con la información al día somos los que tenemos un poquito de más edad en el ambiente y el hecho de toparnos con tanta sangre nueva realmente es un orgullo. Me da mucho tenerlos con nosotros. Preciosa, tu nombre. Tranquila, toma aire. Porque agua ya otro poco te tocaba, ¿eh? Mi nombre es María de la Luz Ortiz. Luz, bienvenida. Gracias. Corazón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda Cruz. Gris, bienvenida. Ok, señores, Cecilia López, servidora, vamos a trabajar juntos durante estas horas y vamos a arrancar, ¿les parece? De entrada, ¿qué buscamos? Que el participante conozca y reconozca las obligaciones legales que en materia de contabilidad electrónica tiene como consecuencia de la entrada en vigor de diversas disposiciones fiscales y legales bajo diversas modalidades contempladas en Código Fiscal, reglamento y reglas de carácter general, así como los posibles riesgos en caso de incumplimiento.
qué problemas podemos tener y enfrentarnos para estar en condiciones de estar listos para evitar precisamente esas circunstancias. Ok, ¿qué vamos a presentar? ¿Con qué vamos a trabajar? Primeramente, los antecedentes de nuestra contabilidad electrónica en México, las principales obligaciones legales en materia de contabilidad, obligaciones de generar contabilidad en medios electrónicos, qué es la contabilidad electrónica, cómo elaboro mi contabilidad electrónica, mis obligaciones de enviar reportes contables al SAT, sujetos no obligados a la generación y envío de la contabilidad electrónica, consecuencias de la no presentación, repercusiones, prevención de riesgos, últimas disposiciones y cambios, y obviamente nuestro anexo 24, que no se debe de ver como un elemento aislado, sino al contrario, un elemento que cobija formalmente todos los trabajos que realizamos durante el proceso de registro contable. Y obviamente el cierre con nosotros de nuestras conclusiones y recomendaciones. Es la temática con la que vamos a trabajar el resto de nuestras 5 horas y sobre ellas vamos, ¿les parece? Ok, arrancamos con nuestro primer tema, antecedentes de la contabilidad electrónica en México. ¿Se acuerdan cómo le costó trabajo al SAT irnos encerrando, irnos paulatinamente acomodando de tal suerte que no pudiéramos menear demasiado? Al principio nos sentíamos autónomos, era bonito, pero esa autonomía fue cobrando precios muy altos. De entrada, a partir del 2013 se formaliza, se da a conocer la obligación de llevar los registros de asientos contables como parte de una obligación formal, porque obviamente esos registros ya se venían ejecutando desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces, sobre esa base, teníamos que llevar a cabo nuestros registros. El 2013 ya fue, prepárate, ponte las pilas porque las vamos a hacer obligatorio. En el 2014 no fue amenaza, fue promesa, nos cumplieron precisamente esta circunstancia y se convirtió en una situación que teníamos que llevar a cabo para que pudiésemos estar en la oportunidad de cumplir con las obligaciones requeridas por la institución. En este caso se convirtió en una obligación para tener lo que tenían todos los contribuyentes de la contabilidad, bajarla en medios de registro electrónico y ingresar obviamente la información contable requerida a través de la página del SAT. Ahí era donde teníamos que colocarla. Obviamente, ¿con base en qué? ¿Cuál era nuestro canal de comunicación? ¿Recuerdan? Nuestro buzón tributario. Teníamos la obligación de trabajar con ellos, mandar nuestra información y estar al pendiente de cualquier comunicación que se llegara a reflejar para estar en la oportunidad de atenderlo. Obviamente, en México implicó con las... Adelante. Adelante, por favor. Dice, cumplir con las nuevas disposiciones de reforma fiscal, de reforma mensual de las personas físicas y de las personas morales. ¿Qué actividades teníamos que llevar a cabo? Estar al pendiente de la información. ¿Qué información teníamos que registrar? ¿Cómo la teníamos que registrar? ¿Qué debíamos de enviar? ¿Qué formato teníamos que tener listo para enviarlo? Y todos los elementos que en un momento determinado nosotros no estábamos habituados a controlar. Nuestras contabilidades trabajábamos de manera normal, pero no le poníamos demasiada atención a los materiales de trabajo. Me refiero a los papeles de apoyo. Todo esto debía de tener una formalidad extrema porque ya el SAT nos estaba exigiendo el cumplimiento de ciertas características. Obviamente permitía llevar los registros contables de las empresas, organizaciones y personas físicas. Esa estructura que nos proporcionó el SAT, que en varias ocasiones tuvo conflictos porque obviamente la plataforma no estaba en condiciones de recibir tantísima información, ¿sí? Se fue paulatinamente corrigiendo, al grado que el día de hoy nos encontramos totalmente engrilletados, ¿vale? ¿Quiénes deben de llevarla? ¿Quiénes debíamos de llevarla en ese momento? Los contribuyentes del régimen de arrendamiento, servicios profesionales, incorporación fiscal, nuestro clásico RIF,
fueron los principales que tenían la obligación y tenían la obligación de llevar a cabo nuestros registros adecuados y enviarlos con el SAT. Poco a poco se fueron acomodando las piezas para determinar hoy en día las características de las personas específicas que deben llevar, nuestro registro de contabilidad. Abusados con la contabilidad. ¿Por qué? Una cosa es el envío a la institución y otra cosa es el llevar contabilidad. Son dos cosas totalmente complementarias, pero el hecho de que envíes o no envíes el material al SAT no te exime de que la lleves a cabo, ¿vale? Entonces, primeramente, ¿en dónde la voy a llevar? El apartado electrónico de mis cuentas me daba la oportunidad en ese momento de recibir la información. ¿Qué podíamos hacer? Algunos de nosotros, como son los del RIF, y en este caso mis servicios profesionales, podíamos llevar nuestros registros. No así la contabilidad es por fuera. No estábamos obligados de llevar una contabilidad, pero sí nuestros registros en el apartado del SAT de mis cuentas. Ahí, ¿qué hacíamos? Registrábamos nuestros ingresos, registrábamos nuestros egresos de los cuales no teníamos CFDI. ¿Por qué? Porque los que sí teníamos CFDI estaban cargados en automático. La relación directamente con nuestro RFC se relacionaba. Entonces ahí vamos a llevar todos nuestros registros de ingresos y de egresos. Poco a poco se fueron acomodando las piezas al grado de que hoy por hoy las personas morales, sin importar sus montos de ingresos, tenemos la obligación de llevar nuestra contabilidad y además enviarla. Personas físicas con ingresos acumulables mayores a 2 millones de pesos, ¿sí? De igual manera, las personas morales con fines no lucrativos y personas morales y personas físicas que están inscritas en estos apartados. ¿A qué me refiero? De entrada, todas las personas morales, hagas lo que hagas, vas a tener que llevar tu contabilidad y además enviarla a la institución. Algunos apartados muy pequeños que vamos a ir viendo en el inter del día, vamos a analizar qué información nos refleja y por qué están o no están dirigidos para llevar a cabo el envío de la contabilidad. No olvidemos que la contabilidad es una responsabilidad institucional. Todos debemos llevar nuestros registros. ¿Para qué? ¿Qué empresa crece sin registros contables? Obviamente, de entrada, esa es nuestra responsabilidad. Que nuestras empresas cuenten con esa información para estar en condiciones de visualizar, de observar y de medir las condiciones en que han ido desarrollándose, obviamente las condiciones que nosotros mismos hemos permitido que se generen. La información se envía obviamente por buzón tributario y requiere la firma electrónica del titular de la institución, del representante legal. De forma mensual únicamente enviaremos balance de comprobación con saldos iniciales, movimientos y finales. ¿Qué tenemos en esa balanza? Toda la actividad de nuestro mes. Entonces, conflictos, ahí estamos enviando prácticamente toda la información que el SAT llegase a necesitar. ¿Para qué? Para cruzarla con la que ya tiene. Esto nos da la oportunidad de verificar, o les da a ellos la oportunidad de verificar que la información que estamos presentando realmente es la que ellos tienen reflejada. ¿En dónde? En sus registros de CFDI. Recuerden que toda la información que nosotros solicitamos que no sea facturada va directamente al SAT. Entonces ellos tienen incluso mejor control de la misma institución que nosotros mismos. ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido comentar: te dejo mi RFC para que me factures, me hagas el favor de facturar tu gasolina?
No, no es costumbre, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier gasto que hagas, tus casetas te las encargo, ¿sí? Entonces, obvio, esas situaciones, ¿qué es lo que muchos de nosotros ya ni siquiera pedimos la factura a la persona a la que le encargamos esa solicitud, que le encargamos esos FDIs? Ya no nos acordábamos que le dimos nuestro RFC, pero él sigue facturando. ¿Qué sucede? Que nosotros no lo reflejamos en nuestra contabilidad porque no tenemos el documento físicamente, no tenemos conciencia de que se ejecutó ese documento. ¿Qué pasa cuando yo presento mi balanza de movimientos y encuentra la institución que tengo emitidos los FDIs que yo no considero, que yo no estoy reconociendo? ¿Qué sucede desde ahí? No oigo. Exacto, desde ahí se observa el foco rojo de la discrepancia fiscal, en cortito. Por ello es que es tan importante que hoy dejemos de hacer esas prácticas que hasta hace algún tiempo nos era muy sencillo. Dices, no pasa nada. ¿Cuánto es lo que me puedes facturar? A fin de cuentas es discrepancia. Y a la larga tú entregaste un RFC, pero no sabes cuántas personas más de tu misma empresa hicieron la misma operación. Entonces, esa situación debemos tener mucho cuidado. ¿Qué hace la institución con las discrepancias? Recuérdenme. Solamente nos avisa. Nos avisa vía buzón. ¿Sabes qué? Tengo ingresos diferentes a los tuyos, tengo deducciones diferentes a las que me estás presentando, tengo movimientos que tú no estás reconociendo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo 5 y tú tienes 3, me estás reflejando 3. Te informo, te doy un tiempo y ni siquiera debo informarte cuánto tiempo tienes. Te doy un tiempo para que me demuestres que ese gasto, ese ingreso, no es o es oficialmente grabado. De no hacer así, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? ¿O qué hace la institución? ¿No les pasa a ustedes? Me voy a juntar con ustedes. ¡Qué suerte! ¿No crees? Hola. Buenas tardes. No, pues sí, yo creo que lo que se debe de hacer es siempre periódicamente estar verificando lo que tiene el SAT contra lo que tú tienes. ¿Con qué frecuencia sugieres? Yo sugiero que mensualmente, yo para efecto de mi chamba, Ajá. o sea, mensualmente. Ok. ¿Ok? ¿Qué tanto yo para movimiento efecto de mi tienes? chamba lo hago mediante una auditoría. Okay. Y sobre todo en las cuentas más grandes. Me ha llegado a pasar muchas veces que el RFC esté equivocado. Puede ser, imagínense que no lo reconozcamos nosotros, que no informemos de esa circunstancia. Por ejemplo, entonces, estaba viendo aquí ahorita que la balanza, la otra vez nos comentaron que debería de ser bimestral. Por fin, ¿es bimestral o es mensual? Es mensual. Porque yo lo chequé también contra el 2816 y ahí vi que sigue siendo mensual. Sí. Entonces, aquí en alguna plática que dieron, dije, ay, pues que a todo menos chamba. ¿No? Es menos chamba. Entonces, yo creo que sí periódicamente se debe de hacer eso, pues para que no tengas sorpresas en tu contabilidad, ¿no? Tiene mucho que ver la frecuencia con la que nosotros facturamos. ¿Qué Sobre tan todo lo más alto? grandote, ¿no? Obvio, sí, porque además, si mi facturación es fuerte, es alta, y de repente no reviso mi SAT, en qué condiciones se encuentra, seguramente voy a tener conflictos. Tanto los recibidos como... Todo, es muy importante. Hoy ya no tenemos tanto conflicto y quiero pensar en las cancelaciones, pero antes eran unas sorpresas las que nos llevábamos, ¿se acuerdan? Que de repente tú dabas por sentado una erogación, un gasto, y resulta que tenías cancelada la factura que tú amparas. Dices, puta, seas corte de caja. Era horrible, porque además el ridículo y la niña mala eras tú. ¿Sí? No se ponían a pensar que el que estaba haciéndonos el favor de ponernos la rodilla para que nos caigamos eran los vecinos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones sí es frecuente. Yo me voy por lo menos, ¿sí? Por lo menos una vez al mes, por lo menos. Sí, depende obviamente de mi facturación.
Porque recuerden que hay empresas, adelante bonita, hay empresas que ni siquiera nos entregan la factura, la tenemos que bajar del SAT. Entonces, bueno, eso nos obliga a que la revisión sea con mayor frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, sugerencia, yo la bajo una vez al mes, ¿sí? Y obviamente dependerá de las características de la empresa que manejemos cada uno de nosotros. Y sí, si mi empresa de veras factura cantidades exageradas, la revisión deberá de ser con un poquito más de frecuencia. Entonces, eso obviamente nos va a permitir evitar lo que viene siendo mi discrepancia fiscal. Recuerden que qué pasa cuando mi discrepancia, donde nos marca qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Los ingresos, egresos, inversiones, deducciones del ejercicio correspondiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Marcar la línea. Todas las personas morales prácticamente tenemos que llevar a cabo ese tipo de registro. Seguimos, nos regresamos de nuevo a nuestra miscelánea. Dice, para los efectos del 28, los contribuyentes del RIF del ejercicio no rebasen los 2 millones de pesos de nuevo, deberán de ingresar la aplicación en mis cuentas disponible a través del portal del SAT, para lo cual deberán utilizar la clave del RFC y su contraseña. Asimismo, las asociaciones religiosas del título 3 de la ley del ISR podrán optar. ¿Ya la leímos? ¿No? Ah, ok. 28.5, ok. Una vez que se haya ingresado a la aplicación, la organización civiles fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Asimismo, dichas personas podrán y deberán emitir los comprobantes fiscales respectivos a la misma aplicación de los ingresos y gastos amparados por el CFDI y se consideran registrados de forma automática en dicha aplicación. ¿Vale? Entonces seguimos trabajando. Hubo pequeños cambios en la miscelánea, sí existen, sí los hubo, nada más hay que estar al pendiente de qué cambios se presentaron. Fueron estrechos, pero muy específicos, mencionando, por ejemplo, las personas morales que no necesariamente tienen que llevar su contabilidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Obligados a llevar contabilidad. Personas físicas con arrendadores de inmuebles. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal, ya lo sabemos. No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 35%. ¿Qué reducción es? Deducción ciega. Entonces, a partir del 30 del 19 aguas, que fue cuando entró precisamente a la miscelánea, ya no hay aplicable la opción prevista en la regla antes registrada, vigente hasta el 18, la cual permitía utilizar las cuentas señaladas en la última oración del primer párrafo. A partir del 30, ¿por qué? Porque el 29 se aplicó. En el 29 nos proporcionaron la miscelánea, aplicable el 30. A partir de esa fecha, ya no podemos llevar a cabo esta actividad. Los demás contribuyentes son personas físicas y las asociaciones religiosas del título 3 podrán optar por utilizar aplicaciones de referencia siempre y cuando los ingresos de las personas físicas desde 14 y 15 no hubiesen excedido de 4 millones. ¿Vale? Entonces seguimos en la misma línea, ya no hay que estar, nada más hay que tener cuidado con qué va a pasar con estas personas. ¿Sí? Ya mi deducción ciega no me aplica tal cual. Hasta ahí lo que se refiere, estábamos en ISR. Está cubierto. Vámonos con la ley del IVA. ¿Qué nos dice nuestra ley del IVA?
Los contribuyentes obligados al pago de este impuesto y los que apliquen la tasa cero tienen las siguientes obligaciones. Todo aquello que esté grabado, señores, le va a aplicar. Grabado a tasa cero o grabado a impuesto normal. Dice que en nuestro artículo 32, fracción número 1, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, salvo aquellos que son mixtos. ¿A qué me refiero con los que son mixtos? Si tu actividad es exenta, ¿sí?, se supone que no debes de llevar contabilidad. Sí, pero alguna razón tienes alguna actividad que complemente ese exento al cual le aplique el IVA, vas a tener que obviar todo el proceso y llevar tu contabilidad. Por ejemplo, medicamentos, exento, ¿vale? Pero lo invitaron a dar capacitación, IVA. En ese momento dejas de costado lo exento y trabajamos con contabilidad. ¿Por qué? Porque ya estás entrando en uno de los elementos que componen tus ingresos, ¿sí? Están entrando en el proceso. Entonces, lo que te dice la ley es que cualquiera de ellos que tenga que ver con el impuesto debe de llevar su registro completo de la contabilidad. Así es. Rentan a persona moral por negocio y cuando rentan casa habitación, ¿no? O departamento. Casa habitación era el exento. Ajá. Pero ¿qué pasaba cuando dentro de la casa habitación tenían un local en la parte baja que era negocio? Ya, con eso valieron. Entonces tenían la obligación o tenemos la obligación de llevar nuestra contabilidad. Entonces son pequeños los detalles que se han modificado, pero todos son, perdón por la expresión, a favor de ordenar nuestra estructura empresarial. Nos cuesta mucho trabajo, sí es cierto. No hay cultura del empresario. Apenas se está formando. Por eso nos cuesta tanto trabajo aceptar todos estos cambios que pareciera están en contra nuestra. Simple y sencillamente estamos entrando en lo que debiese ser una parte de cultura formal desde que crecemos, desde que nacemos como institución. Ok. Vámonos con el IEPS. Fue lo único que dentro del IVA se manifiesta, ¿vale? En cuanto a IEPS, ¿qué hablamos del IEPS? ¿Quiénes son aquellas personas que trabajan precisamente con este impuesto? Primera, todos son morales. Todos forman parte de una institución. Entonces, todos tienen que pagar, todos tienen que llevar su contabilidad. Todos tienen que llevar su registro. Y si los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en los artículos de la misma y de las demás disposiciones fiscales, las siguientes. Obviamente, llevar la contabilidad conforme lo que hemos manifestado. Y su reglamento. Y efectuar conforme este último la separación de las operaciones desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán de identificar las operaciones con las que se pague el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2, fracción, bla, 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 bla. Entonces, todas las personas que trabajamos con IEPS tenemos la obligación de llevar nuestra contabilidad. Entonces, señores, ¿qué tan complicado es? Realmente lo único que nos están pidiendo es, si no rebasamos nuestros 2 millones, ¿sí?, que podemos trabajar lo que son los registros en la página del SAT, de ahí en fuera todos los demás tenemos la obligación. ¿Por qué no entrar a la cultura del control? Díganme quién de ustedes antes de que eso sucediera no llevaba su contabilidad. Todas las empresas de un modo o de otro la llevaban. Algunas muchas, algunas cuchas, pero todos llevábamos contabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Retomar esa información. ¿Ventajas que se nos ofrecieron? Sí, fueron ventajas de reacomodo. Ventajas para incluso hacernos, cuando nace el RIF, pues déjame, te jalo más, porque ¿cuál era la política? ¿Cuál era la intención? Atraer más contribuyentes, paulatinamente convencer a la ciudadanía de que la contribución es positiva. Entonces, todo tiene una ventaja, todo tiene un porqué y una ventaja.
La ventaja aquí es que hemos estado paulatinamente convirtiéndonos en empresarios, microempresarios. Ahora falta que le demos estructura a esos microempresarios. Los únicos que podemos hacerlo somos nosotros, porque somos los que tenemos información real de lo que tienen ellos en sus manos, de lo que están haciendo y cómo lo están ejecutando. Entonces, para ello nosotros sí tenemos que estar al pendiente y ayudarlos a que se convenzan. Aguas, no convencerlos. Ayudarlos con las herramientas, con la estructura que nosotros contamos, para que ellos consideren estas exigencias como la oportunidad que les va a permitir arreglar su empresa, corregir sus errores y obviamente permitir ya estructurada el crecimiento dirigido. Las empresas normalmente crecen para donde pueden, porque no hay una dirección, no hay una estrategia. El SAT nos está obligando a que generemos una estrategia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde queremos ir? Y hay muchos aspectos en la parte fiscal que obviamente nos puede ayudar a tomar decisiones, pero bueno, paulatinamente los van a ir trabajando, ¿vale? Perdón. Vamos a ver el comparativo. Tenemos la miscelánea fiscal 219 y 218, para que observemos cuáles son esas pequeñas modificaciones que obviamente deben de tomarse en cuenta. En el 219 tenemos que es obligatorio para aquellos que trabajan en el RIF, cuando sus ingresos no excedan los 2 millones. ¿Sí? Se refiere a partir del 219 es obligatorio que lleven a cabo esta actividad. En el 218, ¿qué te decía? No excedan los 2 millones, actividad empresarial. Es para utilizar mis cuentas, no para llevar a cabo su contabilidad. Ellos podían utilizar mis cuentas, el apartado de mis cuentas, siempre y cuando no excedieran sus 2 millones. Obvio, si se exceden, su obligación es llevar a cabo su contabilidad directa. Pero aquí era del ejercicio de que se trate, no excedan. Aquí hablaba de específicamente las particularidades de la normatividad. Es el primer cambio que observamos. No es malo, queda exactamente igual. La única diferencia es que allá te marcaba la normatividad y aquí te está diciendo a nivel grosso que no excedas la cantidad. Va a ser lo que te va a permitir seguir trabajando con mis cuentas. En el 218 teníamos opcionales cuando hablábamos de ingresos que rebasen la citada cantidad, que son 4 millones, ¿sí? Y personas físicas que hubiesen percibido en el ejercicio inmediato anterior, aquí se hablan de inmediato anterior, una cantidad igual o menor a 4 millones. Podrían trabajar a nivel opcional. A nosotros en este año solamente tenemos opcionales la religiosa. Por ahí se escucha que también los sindicatos, pero, a ver si no pise algo que no debiera pisar, pero ahorita con la parte política que se está viendo en Pemex, esto no tarda en que también les obliguen a llevar un registro de su contabilidad. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, sí estamos hablando de qué opción para llevar a cabo el trabajo en mis cuentas, mis asociaciones religiosas, nada más. Los demás somos obligados a llevar contabilidades. Nuevamente, opcional y la aplicación. Asociaciones religiosas serán opcional. Una vez que se haya ingresado la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a los ingresos, teniendo la opción de emitir el comprobante fiscal respectivo a la misma aplicación. En la misma aplicación, los ingresos y los gastos amparados por los FDI se consideran registrados de forma automática en la citada aplicación. Por lo que únicamente van de capturar aquellos que no se encuentran sustentados en dicho comprobante. En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de los ingresos como de los gastos capturados
y los comprobantes fiscales emitidos por este y por otros medios. Entonces, por medio de esta aplicación, nada más vamos a registrar, les estaba mencionando desde hace rato, solamente mis gastos y mis ingresos en mis cuentas. Si tengo la opción, si no tengo la opción, obviamente mi obligación es llevar mi contabilidad. ¿Y qué voy a enviar? Balanza, mandé mi catálogo que lo envié desde el principio. No oigo, perdón. ¿Cómo? Cuando el saldo solicite las pólizas para tener las listas, porque obviamente eso lo tenemos que tener preparado. Forma parte de nuestra contabilidad. No la tenemos que enviar, pero forma parte de nuestra contabilidad. Realmente, a un principio tenemos que enviar mucha información, pero posteriormente solamente hay que darle mantenimiento, refrendando la información que vamos mes con mes actualizando, ¿vale? ¿Qué es la contabilidad electrónica? Voy a tener que usar un cachito de tu escritorio, ¿me permites? Un trozo nada más. ¿Qué es la contabilidad electrónica, señores? No oigo. Primeramente, con la facturación electrónica surgieron cambios fuertes en nuestra institución. ¿Se acuerdan cuando nosotros emitíamos las facturas electrónicas y que las convertíamos en papel? Nosotros mismos bajábamos, coincidíamos con el SAT y nos autorizaba cierta cantidad de folios y teníamos que estar periódicamente refrendándolos. Posterior a eso, ¿qué teníamos que hacer? Empezamos a trabajar ya lo que viene siendo nuestro SAT. Antes de eso, mandábamos imprimir nuestras facturas con obviamente personal autorizado, y así fue como se fue dando paulatinamente la integración a esta circunstancia. Hoy por hoy, ¿sí? Vamos a trabajar todo o trabajamos todos con CFDI. ¿Qué es mi CFDI? No digo. Perfecto, ¿sí? ¿Qué es XML? Son siglas en inglés. No sé bien qué son siglas en inglés. Vale, las siglas CFDI significan comprobante fiscal digital por Internet. Un esquema de facturación electrónica definido por el Código Fiscal de la Federación que exige al emisor contratar a un proveedor autorizado de certificación PAC. Esto obviamente no es una obligación. Lo puedes hacer directamente en la página del SAT. Hay muchos proveedores, es más, todos los proveedores tienen la obligación de hacer una campaña gratuita. Una parte de los folios está otorgado precisamente para personal con pocos movimientos fiscales, y ellos tienen la obligación, la obligación de proporcionar el servicio. Pero cuando ya hablamos de una empresa formal, nos corresponde a nosotros trabajar precisamente con esos proveedores. El modelo del CFDI no es nuevo, lo venimos viendo desde hace muchos años. ¿Se acuerdan del código bidimensional? Todos esos aspectos fueron los antecesores a este proceso, ¿sí? Si no surgió desde el 211, sin embargo, durante estos años la normatividad ha permitido que conviviese con el anterior esquema del CFD, comprobante fiscal digital. El cambio se produjo, ¿sí?, el pasado 31 de mayo con la aplicación de la segunda reforma miscelánea, ¿sí?, a la actual reforma miscelánea fiscal, que establecía la obligación de los contribuyentes a migrar de los CFDI y por tanto la desaparición definitiva del CFD antes del 1 de enero del 2014. El CFDI llegó para quedarse y a partir de esa fecha cada día se ha estacionado de una manera que nos permite tener mayor control, o le permite a la institución, al SAT, tener un mayor control al respecto.
Los comprobantes fiscales deducibles de impuestos solo serán los que se emitan obviamente con CFDI. Eso quiere decir que los comprobantes de bidimensional ya no serán deducibles como lo marca en el comunicado de la prensa fechado el 18 de marzo del 2013. A partir de esa fecha se acabó todos estos aspectos. ¿Cómo estoy en la oportunidad de hacer deducible mis erogaciones? ¿Cómo puedo hacer mis erogaciones pequeñas, convertirlas en un CFDI? Por ejemplo, tenemos derecho a deducir para mis coordinados, tenemos derecho a deducir mis gastos de peaje. Son pequeños gastos que se realizan en las casetas. ¿Cómo le hago para concentrar o exigir o generar el CFDI que ampare ese gasto? ¿Perdón? Dependiendo de la operadora de la caseta, porque hay unas que te acumulan y puedes ir a una de las oficinas en alguna de las casetas y ahí te generan tu CFDI. En otras ya te dan una página donde ya lo puedes solicitar. ¿Lo puedes bajar? Solicitar en algunos casos. ¿Qué podemos hacer normalmente? Bueno, yo hasta donde sé, las comprobantes de las casetas, nosotros, en el caso de nosotros, los bajamos de la página del, por ejemplo, de Capufe y hay otros más. Nosotros los bajamos, juntamos todos los tickets, por el número que tiene de folio, los buscamos, los facturamos a nombre del organismo y bajamos. Nos hacen si las pedimos directamente por vía telefónica, nos hacen una sola factura por todos los tickets. Pero si lo hacemos uno por uno, también nos da una factura. Pero no es importa. preferible. Es agresivo. Sí, exactamente. Pero es la forma en como nosotros bajamos la factura. Podemos obtener de esta manera nuestra facturación definitivo. Esto es no un pospago. Así es. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando trabajo un prepago? Es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque inviertes en tu tarjeta llave, ¿sí? El recurso que desees aportar precisamente con conciencia para los movimientos de tus transportistas. Entonces, aquí estamos hablando de tarjetas específicas que te dan la oportunidad de concentrar los gastos, acciones que te permiten por medio de folios bajar la información y estar en la oportunidad de convertirlo en un aplicable, ¿sí? La mayoría de nuestros documentos, la mayoría de nuestros gastos deben de estar soportados en CFDI. De otra manera, es la única forma en que lo puedo hacer. Concentrar, porque obviamente hay un folio que está permitiendo que la erogación se coordine, pero hay documentos que no vienen documentados, que no vienen foliados. ¿Cómo lo puedes hacer? No hay manera. Todo tiene que estar generado con un CFDI, pero además tiene que estar relacionado. ¿Por qué? Porque si mi gasto se realizó porque mi transportista o la persona que hizo el viaje fue dirigido hacia Cuernavaca, espero que no les haya pasado porque eso es muy común, ¿sí? Mandas a tu gente a Cuernavaca y te traen facturas de Nuevo León. Sí, y no fue mal plan, porque además jamás van a ir a Nuevo León viniendo de Cuernavaca. ¿Qué es lo que sucede? Que donde consumen sus alimentos tienen el registro de la localidad de la que estamos hablando. ¿Podemos deducir esta circunstancia? Vas, corazón. A nosotros nos ha pasado mucho eso, sobre todo en las comisiones. Claro. Entonces, lo que pasa es que si la matriz está en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, y yo estoy en Cuernavaca, la de Cuernavaca
debe de tener ahí, la sucursal debe tener sus propias facturas. Entonces, me tienen que emitir una factura con la dirección de Cuernavaca. Por esa razón, yo no puedo permitir que me comprueben con una de Monterrey y tengo que solicitar que me facturen. Sí lo han hecho, claro, y hemos pedido, y si no las entregan. Suerte, la has tenido, porque hay áreas en donde definitivamente, por más que ruegues, arañes y muerdas, no te entregan el documento. Sí, pero también nosotros tenemos la opción de denunciar de que no nos quieren entregar la factura. Ese es muy problemático, pero sí se ha levantado también la denuncia. No, y son aspectos que están dirigidos. La contabilidad, el sistema financiero está hecho para eso, ¿sí? Te está obligando a que si no obtienes el CFDI para poder hacer precisamente aplicable tus deducciones, acuses, ¿sí? Informes a estas áreas, a estos sucursales para llevar a cabo una actividad, los obligas a que entren en el RIF. ¿Qué sucede? Para nosotros es aplicable. Con eso nosotros tenemos la certeza de que vamos a poder estar en oportunidad de que podamos aplicar nuestro gasto, pero no siempre es posible. Hay veces que tenemos que absorber el gasto porque no te responden. Y este conflicto está soportado en función de las políticas que yo genero, que yo mismo emano. ¿Por qué? Porque la persona que que hace el consumo, no pone atención. Nada más dice, ¿tienen factura? ¿Me pueden entregar la factura? Perfecto. Y no, como no todos nos lo entregan en PDF, ni siquiera revisan. Le dicen, aquí están tus datos, no te preocupes, puedes bajar la factura el día de mañana sin conflicto. ¿Cuándo te enteras de que estuvo mal facturado o que tenía una sede diferente a la que tú esperabas? Muchas veces ni siquiera se enteran. Otras tantas somos despistados, ¿sí? Porque además eso le corresponde al área contable y de recursos humanos. Hay que se hagan garras, ¿sí? No nos corresponde a nosotros. Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso no nos va a dar la oportunidad. Si yo no tengo mi respectivo CFDI, no voy a poder hacer deducible el gasto. ¿Y qué hacemos? Lo convertimos en ingreso para el... Digo, la cosa es que les duela a las personas que no ponen la atención sobre la obtención del documento tan importante. Y por el otro lado, como dices, ¿cómo te llamas, bonita? Como dice Luz, simple y sencillamente, si no me lo quieres dar, porque hay veces que no te lo quiero dar, no es que no te lo pueda dar, no te lo quiero dar, ya pasó la fecha. Muchos de ellos así lo mencionan, eso lo hice ayer, ¿sí? Ya no puedo emitirte la facturación de un día anterior. Sí, efectivamente, nos hemos enfrentado a muchas de estas situaciones. Claro. Lo que nosotros les decimos, a ver, hay otros sistemas que obviamente te facilitan un poco más de manipulación económica de información, pero esto es lo menos que te debe de permitir el sistema que te vayas a adherir en caso de que estés por arrancar tu registro de contabilidad electrónica. Mis personas físicas y morales deberán llevar los registros y asientos contables, puesto que dentro de los medios electrónicos que se entregan mensualmente en la información contable, los contribuyentes de la página del SAT, refiriéndonos obviamente a aquellos que aún tienen derecho a manejar este apartado. Deberán entregar su catálogo de cuenta, balance de comprobación e información de pólizas y auxiliares. Deberán de generarse a través del portal del SAT, entregando todo mediante el buzón tributario, haciendo uso de nuestra firma electrónica. Debemos de tener en cuenta que nuestra firma electrónica es renovable. Tengan cuidado porque caduca. Ok, debe enviar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas en donde indique el código agrupador del SAT. Es indispensable que recuerden adjuntar los comprobantes de ingresos y egresos para mandarlos a través de buzón tributario antes del 25 del mes siguiente. Toda esta información debe estar al día para nosotros estar en oportunidad de enviarlo. Por lógica, independiente de que tengamos oportunidad de hacer nuestros registros de ingresos y egresos en el portal del SAT, nuestra contabilidad debe ser registrada de forma previa para estar en oportunidad de que mis documentos se estén enviando debidamente. Requisitos. Primeramente,
contar con nuestra firma electrónica, contar con los XLM comprimidos en forma de zip, con la nomenclatura de acuerdo obviamente a lo establecido, y contar con el acceso a internet para poder realizar los procesos. Todo va por medio de nuestro buzón tributario. Ya que tienes el zip, la contabilidad como indica el esquema publicado por el SAT para catálogo, balance auxiliar y auxiliares fiscales. Todo esto vamos a estar en oportunidad de tenerlo listo. No todo se va dependiendo de las características. ¿Qué debo de mandar mensualmente? Esto se va una vez. Mi balanza es mensual. Mis pólizas, ¿con qué frecuencia las mando? Si me las piden cada mes, si no lo requieren, lo puedo presentar cuando me lo requiera la autoridad. Y obviamente en la hora de las revisiones estaremos hablando de auxiliares de cuentas y subcuentas, ¿sí?, con folios fiscales. ¿Cómo vamos a nombrar los archivos que se tienen que enviar? Primeramente nuestro RFC. Trabajaremos con 12 o 13 caracteres, según obviamente estaremos refiriéndonos a personas físicas o morales. Para el ejercicio, 4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se va a enviar. Siguiente, ¿me echas la mano? ¿Me lees el que sigue, por favor? Sí. Luz. Sí. ¿Sí alcanzas a leer? Ajá. ¿De la balanza que normal? Sí. Que identifican a las balanzas de comprobación con información normal, caracteres de la balanza complementaria que identifican a las balanzas de comprobación con información complementaria. Entonces, normal, BN, complementaria, BC. ¿Cuántos caracteres vamos amarrando? Aquí 13. 4, ¿mandé? Exactamente, vamos avanzando, 20, 21. Y por último, la extensión, característica del zip, que identifique el archivo comprimido. La contabilidad electrónica se realiza enviando todos los documentos haciendo uso del buzón tributario. Si se necesitan que los contribuyentes añadan la información del medio de pago, ya sea en cheques, transferencia o cualquier otro método de pago, indicando obviamente cómo es que nos estamos moviendo económicamente hablando. Esta situación obviamente es para quienes no hemos arrancado. No es complicado vender la idea a nuestros clientes. Eso es lo que realmente es complicado. La ejecución, la realización de mi balanza, todo el mundo lo hemos hecho. Es más, antes de que empezara este proceso lo llevamos a cabo. El conflicto es cómo le vendo la idea al dueño de la empresa. Comentábamos hace ratito con uno de nuestros compañeros, nos ven como terroristas, pareciera que estamos trabajando a favor del SAT, porque no nos quieren creer que no podemos y no debemos, no conforme con no podemos, no debemos movernos más allá de lo que te está marcando la institución. Trabajar bajo esta línea es lo único que hoy por hoy nos permite. Nos movemos tantito de ella, no cumplimos algunos de los aspectos que nos marquen, no damos atención a las solicitudes. Seguramente van a prender un foco rojo que puede arrastrar situaciones en las que no me quiero meter, porque no tengo certeza de las condiciones reales de la empresa. Ustedes trabajan la parte económica fiscal, pero la mercantil, ¿cómo está? No lo saben. Y seguramente cuando haya alguna revisión, entonces como locos van los encargados de la institución, tráete al contador. ¿Por qué? Porque no nos enteran durante todo el tiempo que estuvimos trabajando y que les ayudamos a llevar su contabilidad. Pero en el momento en que el SAT le solicita una revisión, fecha para revisión, tráete al contador y le empiezas a mucho de esto ni siquiera nos dan la información completa. Nos dan la información que les conviene darnos para estar en la oportunidad de que demos el rostro cuando la revisión llegue. Porque la realidad de la empresa nos enteramos cuando llega la revisión. Ahí es cuando dices, no, que sí tenías estos documentos,
no que sí tenías estos registros, no que sí, muchos no que sí empiezan a votar durante esas revisiones que obviamente nos golpean a nosotros porque somos los que vamos a dar el rostro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ayudar a nuestros titulares de las empresas a que adquieran la conciencia de la importancia de estructurarnos o reestructurarnos en bien de ellos mismos. No va a ser sencillo, suerte, la van a necesitar. Y más o menos así es como se va a trabajar. Primeramente el catálogo de cuentas que debe de estar preparado para las características que la misma institución del SAT nos está solicitando. ¿Sí? Mi balanza de comprobación, que es mi segundo paso, para estar en una oportunidad, primeramente yo de conocer y reconocer las características y condiciones en las que se encuentra mi empresa. El primer beneficiado de la información que nosotros proporcionemos vamos a ser nosotros o la empresa que estamos representando. No olvidemos ese espacio, ¿sí? Hay veces que pensamos, es que todo es para el SAT, no es cierto. El simple hecho de reconocer nuestra realidad es un punto a favor para los empresarios. No verlo como, chin, tengo que estar pagando más impuestos, sino determinar estrategias que te permita aprovechar los aspectos fiscales que te está dando en beneficio de tu giro comercial. Hay veces que nacimos porque la empresa nació porque lo hizo mi papá, lo hizo un familiar previo a nosotros y nosotros lo único que estamos haciendo es darle seguimiento al esfuerzo ajeno. Por consiguiente, ni siquiera tenemos amor por lo que estamos haciendo. En este momento, ellos pueden adquirir esa conciencia que les hace falta, hablando obviamente de toda la infraestructura que les hace falta para poder estructurar y determinar hacia dónde quieren llevar su empresa. Mis pólizas a nivel de detalle. Todo hasta el último detalle, la última información que pueda ser susceptible de requerirse. No nada más es importante para el SAT, también para nosotros. Insisto, los primeros beneficiados de estos procedimientos somos nosotros. El terrorismo que nos está aplicando la institución, hay que verlo. De todos modos ya lo tenemos encima. Hay que verlo positivamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sesgo le puedo dar a mi empresa para que sea menos lastimada? ¿O qué sesgo le puedo dar a mi empresa para que pueda aprovechar los aspectos fiscales que me están dando? Nosotros como contadores ofrecemos herramientas de decisión que ellos deben de tomarla como tal. Ellos dan por sentado que la información que tú haces es para pagar impuestos y se acabó. No es cierto, perdieron el concepto real de la contabilidad. ¿Para qué sirve? Sirve precisamente para tomar decisiones. Y la decisión no es no pago impuestos o sí pago impuestos. Es qué vas a hacer con la condición real de tu institución. Es tuya. ¿Qué vas a hacer con ella? Si no te gusta lo que estás viendo, decide. Los cambios son importantes. Hay aspectos que fiscalmente hablando están ayudando a las empresas. El problema está en que a lo mejor no estoy utilizándolos correctamente. Por ejemplo, si yo tengo una inversión en vehículos de transporte, en vehículos para transportar ya sea mi personal o mis bienes, mis gastos, salud, mis gastos se deducen. Pero ¿qué pasa con mi inversión? ¿Se recupera cuánto tiempo? N. ¿Qué pasa cuando adquiero el compromiso, ¿sí?, de adquirir ese servicio con una persona externa? Ya no lo hago mío, porque eso además de la inversión me obliga a compromisos fiscales. ¿Qué pasa si me deshago de ese apartado y adquiero el beneficio por medio de una empresa externa? Todo eso que él me facture, ¿a dónde se va? Claro, se va deducible. Son aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. No nosotros. Ellos deben de tomar en cuenta. La información que nosotros les proporcionamos por medio de su contabilidad es para que generen estrategias. Que no olviden que un empresario es un estratega que debe de llevar en un mapa
a su empresa donde ellos lo quieren llevar. El problema está en que nos da ceguera de taller a los empresarios y nada más operamos. Y operamos y operamos y operamos sin tomar en cuenta lo que realmente debe de llevar al empresario a determinar estrategias de crecimiento, de desarrollo que permita aprovechar lo poco que te da el SAT, si es muy poco, pero peor es que ni siquiera lo aprovechemos, todo lo dejamos pasar. Entonces, señores, es tiempo de que ellos también reconozcan que hemos fallado en la administración de nuestras estructuras. Esta estructura es nuestra porque me la regalaron, porque me costó mucho trabajo, porque estoy decidido a ser diferente. Demostrémoslo en acciones. Permitamos que las estrategias se generen para crecimiento. Auxiliares de folio obviamente complementan la actividad de nuestra póliza y auxiliar de cuentas. Toda esta información me va a dar la oportunidad de tener el panorama real de la empresa, no lo que dice el SAT, verlo como lo que realmente representa para mí. La oportunidad de conocer y reconocer la estructura de mi empresa. ¿Vamos bien? Se me hace que ya tienen sueño, señores. Déjenme robar tantita agüita. Ok. Obligación de enviar reportes contables al SAT. En blanco, ¿qué obligaciones tenemos de enviar reportes al SAT? Catálogo, balanza, auxiliares, pólizas, níguenlo, no hay forma de. Obviamente hay que estar al pendiente de la generación de nuestros documentos acorde con. Y obviamente deberán de ser enviados por nuestro chat oficial. Así como el Face lo abrimos, ¿cuántas veces al día? No sé. Bueno, el WhatsApp. Ese lo abrimos con mayor frecuencia porque lo tenemos a la mano. De igual manera deberíamos de tener esa costumbre, ese hábito, por lo menos una vez al día, de revisar qué me inventó el SAT. ¿Por qué? Porque de repente nos llega información que se dará por sentado si no hay respuesta de que es adecuada. Permite la comunicación entre el SAT y los contribuyentes. Señores, les juro, hay gente que no sabe que tiene buzón. Hay personas físicas, las morales obviamente ya no, porque nosotros nos encargamos de pisarles el callo, de recordarles que aquí hay una responsabilidad y un compromiso por lo menos de mantenernos enterados. Pero vemos personas físicas que desgraciadamente no están en condiciones, pagan sus impuestos, así, entre comillas, o están conscientes, pero no están conscientes, perdón, de que deben de comunicarse con el SAT. Un ejemplo así en cortito. ¿Cómo se llama cuando dejas de trabajar? Pensionados. Tengo pensionados. ¿Alguien trabajó aquí o trabaja con la Comisión Federal de Electricidad? ¡Qué bueno! Tengo pensionados de la comisión que se fueron N cantidad de tiempo, obviamente siguen recibiendo su recurso, pero ellos piensan que seguimos con la misma estrategia de cuando eran trabajadores. ¿Qué hacíamos cuando eran trabajadores? Pues la institución les hacía su balanza, les hacía su corte de caja, les retenía sus impuestos y ellos no tenían ninguna necesidad de meterse con el fisco, ¿sí? Y se llevan esa idea cuando se van de jubilados. Entonces piensan que el recurso que les llega ya está libre de polvo y paja. En el momento en que el SAT, no le digan obviamente a la planeación que tienen entre este año y el que viene, que sería uno de los elementos fuertes para la recuperación de recursos. Años de no pagar impuestos, años. Gente que no sabe que tiene que tener una obligación vía comunicación con el SAT
para estar enterado de todas las comunicaciones que hay. El SAT ha estado mandando comunicados precisamente para informar qué está pasando con, tú sigues recibiendo y no estás reportando absolutamente nada, y ellos ni idea de cómo andamos en relación con ese comunicado. Entonces, sí es muy importante que estemos conscientes de a qué personas tenemos alrededor. Digo, estamos hablando de que trabajamos para algunas firmas, otros tantos somos independientes. Es una fuente que puede ser aprovechable para un poquito más de trabajo. Digo, si no tienen ganas de dormir, porque cada día tenemos más obligaciones por parte de la institución. Ok, permite realizar los trámites, presentar promociones, depositar información, documentación, atender requerimientos, respuestas a sus dudas y todo lo que se les pueda ocurrir. Por aquí es la única forma viable. Y aún así, quiero pensar que es positiva, de que hay una constancia de que estás enviando la información. Porque se supone que se reserva en el archivo. Sin embargo, es importante que se mantenga capturas, yo se los sugiero, capturas de pantalla que les permita verificar que están enviando, confirmar que ustedes están enviando la información. Este error, sí. Nos están aplicando, nos están obligando a temer a la autoridad, sí. No es una comunicación sana, no la es. Entonces, si ellos se cubren por todos lados, es importante que nosotros también lo hagamos. Toda la información que mandemos por nuestros buzones deberá estar soportada debidamente, ¿sí?, por medio de un registro o una reserva digital. Recuerden que los documentos ya se consideran documentos, soporte documental, la comunicación que se tenga electrónica con cualquier institución. Catálogo de cuentas del periodo, balanza de comprobación mensual del cierre del periodo, saldos iniciales, movimientos del periodo, saldos finales. Si ya tenemos obviamente la mensual, el trabajar el periodo, pues nada más es estructurar. Póliza del periodo, ¿sí?, si el SAT lo solicita. Transacciones, cuentas, subcuentas, partidas, así como sus auxiliares. En caso de que no te lo soliciten, no lo envíes, pero genéralo. No te exime de la generación, porque si yo dejo de realizar la función y en sus 5 minutos de antojo del SAT me lo requiere, voy a tener que generar toda esta información o aceptar una multa, como ustedes gusten. ¿Qué tanto gusto le va a dar a nuestro jefe? Que sabiendo la existencia, sabiendo el compromiso, no lo hayamos ejecutado. Yo estoy consciente de que realizan muchas actividades, de veras sí lo reconozco, pero esto no puede quedarse sin atender. Consérvenlo, genérenlo y consérvenlo, lo requieren. Espero que nunca lo necesiten. Auxiliar de folios comprobantes fiscales en caso del acto de fiscalización, fiscalización compulsa, devoluciones, compensación, suerte, ojalá y de veras les den las devoluciones. La regla de este año es 0 devoluciones, hartar al contribuyente o al contador, como gusten, que esté solicitando la devolución, es agotarlo, no te lo van a negar. La devolución sí te van a decir que te la van a entregar cuando agoten todo lo que sea posible para requerirte de información. En ese momento te van a entregar la devolución. Si es cuestión de resistencia, por ahí dicen carrera de resistencia. Si aguantas, te la van a devolver. Pero para ello ya te dieron una revisión de absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir que tenga que ver con tu empresa. Aplique a la cuestión fiscal o no aplique. Auxiliares de cuentas y subcuentas en caso del acto de fiscalización, fiscalización compulsa, devoluciones y compensaciones. Ok, mi contabilidad en medios electrónicos. ¿Qué características debe tener? Cuando nosotros contratemos a nuestro proveedor del servicio, tengan cuidado para que estén en oportunidad de darnos las herramientas que yo necesito. No son todas las que se requieren. En este momento es un ejemplo de lo requerido, pero cada ingreso, cada movimiento te va a solicitar de características específicas y es importante que cuando hagas la adquisición del servicio lo tomes en cuenta. A lo mejor no que lo tenga en este momento la N cantidad de nodos que vayas a requerir,
pero sí que puedan extenderse, que puedan irse creando dentro de la actividad administrativa de la persona que te va a surtir el servicio. En este caso, para mi catálogo de cuentas, nodo obligatorio para expresar el detalle de cada una de las cuentas del catálogo, código agrupador. Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme el catálogo publicado por el SAT en la página de internet. Se debe agrupar cada cuenta en el concepto que corresponda. Obviamente, lo que más se apegue, lo que más se apegue al catálogo que te está marcando el SAT. Paulatinamente se ha ido complementando el que en original se generó con la intención de satisfacer las necesidades que las empresas han ido manifestando. Obviamente lo observan en relación a que han tenido que meter de manera forzosa algunas cuentas en aspectos que no correspondían de una manera ligera. Entonces, prácticamente le ponían el zapato de la Cenicienta a una de las hermanastras. Eso es lo que nos veíamos obligados a realizar en los primeros movimientos de envío ante el SAT. Poco a poco se ha ido corrigiendo. Hoy parece, salvo particularidades muy, muy específicas, que el catálogo está decente, que cumple con todas las necesidades. Pero es muy complicado porque cada día nacen nuevos servicios, nacen nuevas empresas, que es definitivamente difícil decir están cubiertas absolutamente todas. Sin embargo, se apega más cada día a la necesidad del genérico. Número de cuenta, atributo requerido es la clave con la que se distingue la cuenta de contabilidad. Obviamente estamos hablando las básicas, activo, pasivo, ¿sí? Activo, pasivo, capital, orden y todas las que en un momento determinado son requeridas para trabajar nuestro registro de control. Aquí está. Contabilizar por centros de costos y de los sucursales o establecimientos por medio de las cuentas, el catálogo de cuentas. El 13, señalar el medio y la forma de pago. ¿Por medio de qué? De la contabilidad formal, del registro contable. 13, el 14 es este. Permitir la conciliación entre los depósitos y los retiros por medio del registro. El 15, control de inventarios. No se puede cumplir en el registro contable. Entonces vamos a trabajar con pólizas, tanto de ingresos como de egresos. Oye, otra cuestión. Referente a lo del idioma español. Ajá. Sí se puede llevar en otro idioma. Claro. Pero aquí dice español. Lo vas a presentar además al SAT en idioma español. Tú puedes llevar tu registro interno en otro idioma. No, la puedes llevar a contabilidad en inglés. Te lo digo porque yo tuve ese problema. Ajá. Y finalmente, no hace mucho tiempo, se aprobó eso. Tiene como 2 o 3 años. Sí es aceptado. Y aquí lo dijeron en otra ocasión. Ajá. Es más, aquí el compañero que está hasta atrás de la no me dejan mentir. Que la manejemos precisamente en idioma español, que manejemos en moneda nacional. Pero sí es permitido. Ahora, la forma en que están, perdón, es otra, es una pregunta, Vale. Porque creo que la pregunta que yo tengo a muchos también, o sea, ¿por qué el orden de la numeración? No es el orden, es cómo subsanas la exigencia de la información. ¿Mandé? Es el artículo de la ley y te lo marca continuo. ¿Cómo está subsanando cada una de las fracciones que lo componen por medio de las 3 actividades preponderantes que nosotros tenemos para con el SAT? Entonces lo que estamos haciendo es cómo cada una de las fracciones se ven acotadas en cada una de las actividades que nosotros llevamos a cabo. ¿Vale? Pero ahora sí, no supe en qué me quedé. En el 15, control de los inventarios. Sí, se trabaja con pólizas, obviamente desde el momento en que compras los bienes, deberá de ser soportado, ya sea materia prima,
ya sea producto para lo que es la comercialización, deberá estar soportado en mis pólizas. 16. Aquí está. Registro de diferimiento de la causación de impuestos con con nuestro catálogo y el registro de pólizas en caso de ser necesario con el puro registro. Sin embargo, el catálogo es el que nos debe dar la información para subsanar. 15, 16, 17. Control de los donativos. De entrada, los donativos hay que tomarlos con mucho cuidado. Si yo los otorgo o yo los recibo. Si los recibo, tengo que estar autorizada. Eso es definitivo. No puedo estar en condición de recibir lo que me quieran dar. Debo de estar autorizada. Y el que otorga tiene que haber tenido utilidad para estar en oportunidad de proporcionar algún donativo. Ese donativo estará en función hasta del 7% de su utilidad, porque tampoco va a otorgar lo que quiera. Va a entregar hasta el 7%, ¿vale? 17, 18, registro del IVA acreditable. Todo tiene que estar registrado. Hasta ahí queda mi registro. Este documento te va a dar la oportunidad de, por medio de nuestras 3 acciones principales de registro contable, subsanar desde una perspectiva óptima ese registro, esa exigencia institucional. Ok, vamos a hacer un ejercicio de contabilidad. Ustedes me van a ir indicando. Va. Regularmente hay personas físicas o morales que tienen las operaciones normales cada mes, pero no hacen contabilidad. Sí. Y a veces recurren a los contadores para que nosotros las regularicemos. Vamos a pensar de una empresa que tenga 3 años y que en este mes de octubre le hagamos una regularización. Ahí, para efectos de no tener algún problema, ¿qué convendría para la empresa? Enviar la contabilidad electrónica desde el primer mes de los 3 años o partir de lo que va de este año, lo que va de este último mes. Aquí el problema es que si Estado realizando ha generado CFDIs, obviamente no puedes darte el lujo de decir a partir de hoy arranco, porque tienes un antecedente fiscal que te exige actualización. Entonces, ¿qué es lo pertinente? Empezar desde que empezó la emisión de los CFDIs, de que se dio de alta la empresa, a presentar las declaraciones en cero que sean realmente en ceros y ir actualizando. Fuerte, trabajo, sí. Más fuerte así. Sí, vamos a pensar que hace el trabajo bien y se van a pagar los impuestos correspondientes, pero aquí el tema es en relación con el envío de la contabilidad electrónica. Ajá. Es conveniente, en ese supuesto, vamos a pensar que sea de enero del 2017. En este caso, enviaría el catálogo de cuentas desde enero del 2017, así como sus balanzas mensuales, sus pólizas contables desde esa fecha. Debería mes ser, tras mes. Exacto, debería de ser para actualizar todo el arrastre institucional que ha tenido. Porque de nada me serviría que empezara a partir de este mes de octubre y dejara lo atrasado, como decía José, ya lo pasado. Sí, sería así como que lo práctico. En algún momento se esperaba precisamente que este gobierno tuviera un apartado en esas condiciones, que dijera, ok, a partir de que entramos en vigor, se va a limpiar la parte financiera fiscal de las empresas para que se den una oportunidad de que colaboren con los nuevos proyectos. Desgraciadamente, según lo quieran ver, no se autorizó ningún aspecto de borrón y cuenta nueva, al contrario, ahorita se tiene marcado que sí, que nosotros vamos a tener conflictos si seguimos evitando los pagos emitiendo facturas y evitando los pagos de los impuestos de las referidas facturas. No, pero espérame, perdón, no es evitar los impuestos, o sea, los impuestos se van a pagar, sino el tema es el envío de la contabilidad electrónica.
Ok, ¿te refieres a actualizar todo lo que no existe? Sí, obviamente actualizas con base en un sistema electrónico de contabilidad y después de ahí ya generas tu catálogo de cuentas con su código agrupador y envías las balanzas de comprobación. El tema es, ¿convendría o lo que tú sugieres es que se haga desde un principio o podría hacerse a partir de este mes o del mes anterior? ¿Qué vas a hacer con lo anterior si no lo vas a declarar? Si no, todo se va a declarar. Todo si se lo va vas a pagar. A declarar, si vas a pagar, entonces tienes que arrastrar. A eso me refería. A fuerza tienes que arrastrar, empezar a trabajar hacia atrás. Tengo acá también otra mano. Va. Gracias. Al contrario. ¿Perdón? O sea, ellas, las damas tienen prioridad. Aprovechalo, que un caballero no siempre se encuentra. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario a la pregunta que hizo el compañero. Es que de acuerdo a lo que hemos visto contigo, Ceci, es que la autoridad ahorita va a recaudar mucho a través de multas y que además aquí dentro de las disposiciones que estamos viendo, si no presentas o no llevas presentas la contabilidad electrónica, pues tienes el riesgo de incurrir en esas infracciones y de ser sancionado. Y fuertemente, o sea, la sanción ojalá, pero puedes llegar incluso a la cárcel. ¿Sí? Exactamente. Entonces, bueno, son aspectos de tomar en cuenta. Adelante, por favor. Nada más vas arrastrando. Sí. Pero eso no exime a que se hagan actualizaciones. Sí. CFDI. Que hubieran metido CFDI, pero que presentaran sus declaraciones en ceros. No sabemos si hubo un impuesto a cargo o no. Hay un riesgo. Sí. Lo más seguro es que sí, siempre Claro. es más seguro que sí. En ese caso, ¿qué sucedería? Ya sé que estarían en el alambre, como dice Rodrigo. Sí, claro. ¿Recuerdas las filminas anteriores donde decía falsear información, omitir información? Iba de 3 meses a 3 años, más los 50 y tantos mil pesos de multa, más las actualizaciones. Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo que dice tiene cierta razón. Me declaro ahorita, pero yo ya tengo preparado todo para estar en la oportunidad de presentarlo y de ir presentando conforme hay recurso, porque además no creo que tengas la maleta llena de recurso económico para, órale, ahí está va mi resto, sino al contrario, vas a tener que estar generando el mismo recurso dentro de la misma empresa para estar en la oportunidad de pagar lo que te comiste, lo que tu cliente se comió. Entonces, esto se tiene que negociar en cuanto a las parcialidades. Primeramente tendrás que enterar, o sea, pagando precisamente lo que es de este año para evitar sanciones de este año y empezar a trabajar con los anteriores. Pero van, insisto, como dijo Rodrigo, ¿sí? Lo estás haciendo de forma espontánea, pero eso no te exime a la responsabilidad económica que has generado, ¿vale? El problema está latente ahí. Sí, fuerte, es muy fuerte. Ahorita están buscando
quiénes emiten CFDIs y que no se observa la contraparte del recurso que debemos de presentar. Porque aunque sea una cantidad mínima de impuesto, debe de ingresar. Entonces, el simple hecho de manejarlo en cero y estar emitiendo CFDIs, dices, discúlpame, no es posible. ¿Cómo te alimentas? Sabemos que estamos incurriendo en algo inadecuado y que está soportado a nivel normativo, que está debidamente soportado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tienes que tener un plan ya para negociar con tu asesor en el SAT. Porque ellos te van a decir a cuánto quieres ir, a 6 meses, a 12 meses, a 2 años, a 3 años. Y obviamente la actualización de todos esos recursos van a estar en función de las parcialidades a donde quieras negociar. Ahora imagínate, negocias parcialidades a 12 meses, no te me olvidas, bonita, no, a 12 meses, las vas a negociar a 12 meses. Si por alguna circunstancia uno de los meses no tienes ingresos, tu problema fue la negociación. Porque no puedes dejar de pagar la responsabilidad que adquiriste, tengas o no tengas ingresos. Tienes que tener la estrategia definida. Por eso les digo, llevar una contabilidad va más allá de llevar registro contable, va a la conciencia de la persona que está tomando las decisiones. Y si no lo hace basado en la existencia de un registro, difícilmente lo va a poder lograr que su empresa crezca por medio de la intuición. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que me estás compartiendo. Ten estrategia que te permita, bien sólida, a tu cliente determinar cómo va a pagar en caso de que no haya ingresos. Porque además, si estuvo duro este año, el año que entra va a estar peor. Pero, ¿qué? Espérame, me falta mi nena. Las damas primero, gracias. Nada más es para complementar lo que dice Juan. ¿Qué pasa con una empresa que sí ha pagado sus impuestos, lleva su contabilidad, digamos, interna, no contabilidad electrónica, pero sí tiene sus registros y ha pagado sus impuestos y está al día, pero nunca ha enviado la contabilidad electrónica? Igual tiene que enviarla desde que se le dio la obligación de hacerlo. Y tienes multa por no haberla enviado. O sea, llevas, qué buena onda. A ver, pero ¿por qué multa si sería espontáneo? Digo, multa si lo descubre. No, actualizaciones bonitas. Tú vas a tener responsabilidad desde el momento en que, desde el 2014. ¿Actualizaciones de qué? Por no haber presentado las pero los declaraciones. Impuestos están al día. Tus impuestos están bien. Están al día. Lo único que no ha hecho es enviar la contabilidad. Nada más es el cargo por no haber entregado la contabilidad. Pero ¿por tienes qué cargo? una multa. Porque la multa es cuando no fue espontáneo, cuando me requieren que no la cuando envíe. Detectan que le está faltando. Pero si yo la envío voluntariamente, no tendría multa. O sea, la pregunta no me creas. A lo mejor no, pero vas a aprender un foco que te va a llevar a una revisión. Entrega todas las contabilidades, todas, de un jalón, para que no estés de una a una.